Tal y como ya les hemos venido anunciando, tenemos hoy una cita este miércoles en Pamplona en la Onda con la Sociedad de Estudios Vascos, con Eusko Ikaskuntza, que en esta ocasión nos quieren acercar un libro titulado Esclavos del franquismo en el Pirineo, la construcción de la carretera Igal-Bidangoz en Roncal, un libro que acaban de publicar los historiadores Fernando Mendiola y Edurne Beaumont, ambos que pertenecen al Instituto Jerónimo de Ustaritz y también al colectivo Memoriaren Bidea, que o lo que sería lo mismo los caminos de la memoria. Fernando Mendiola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Edurne Beaumont, muy buenas tardes. Hola, Rosalión. En primer lugar, vamos a ver si intentamos explicar de qué trata el libro, aunque yo creo que el título es bastante explícito, pero quizá pues hay personas que todavía no conocen esa parte de la historia, ¿no? Bueno, pues el libro tiene como punto de partida la construcción de una de las carreteras que unen los valles del Salazar y el del Roncal, en concreto la que une los pueblos de Bidangoz e Igal. Es una carretera que se empezó a construir entre los años 1939 y 1941 con prisioneros hechos por el régimen franquista. Estuvieron allá haciendo trabajos forzados como mano de obra esclava. Estuvieron organizados en lo que se llamaron batallones de trabajadores durante la guerra, pero una vez acabada la guerra en lo que se llamaron batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Y el libro, pues bueno, explica en concreto pues esto, qué fueron estos batallones, cómo se organizaron, cuál fue la experiencia de estos prisioneros, la relación con los soldados y oficiales que les vigilaban y les castigaban, y la influencia que tuvieron estos batallones en la población de los pueblos en los que estuvieron. Este sería un poco el eje central del libro. No sé si Fernando quiere añadir alguna cosa. Bueno, sin más decir que, aunque parezca así a primera vista que es un libro en concreto sobre una carretera, esto es verdad. Hay mucho más, ¿no? Es mucho más, sí. Lo que intentamos es, a través de la construcción de esta carretera, hacer un panorama sobre toda esta organización de los trabajos forzados y, bueno, de cómo los prisioneros de guerra, prisioneros a los que no se les... Bueno, hay una clasificación previa en los campos de concentración y entonces se forma un grupo de prisioneros a los que no se les castiga penalmente, no reciben una condena, pero sí se les clasifica como desafectos al régimen y son encuadrados en estos batallones que van a realizar pues multitud de trabajos en Navarra y en todo el Estado español. Trabajos que supongo que no solo les afectaban físicamente, que eso nos lo podemos imaginar todos, sino también en buena parte psicológicamente, ¿no? Claro, eran unos trabajos que uno de los principales objetivos, y además así lo dice la propia reglamentación franquista, es que aprendan a vivir en la Nueva España, ¿no? En lo que se llamaba entonces la Nueva España, y que entonces que abandonen toda su ideología anterior, no hay que olvidar que era gente que militaba en sindicatos, que tenían costumbres de organización, de preparación de huelgas, y bueno, lo que se quería era que aprendieran lo que dice textualmente el reglamento de los batallones, el hábito de la profunda obediencia. Edurne, ¿por qué decidís abordar este tema, escribir este libro? Bueno, primero a los dos es un tema que nos interesa, el tema de la guerra civil y el franquismo. Y bueno, además de eso, pues hay razones personales también. Fernán conoció a uno de los prisioneros que estuvieron en Bidangoz, se llamaba Manolo Santamarina, era amigo de su abuelo, y Fernán le había contado muchas veces, o bueno, alguna vez le había contado a Fernán pues lo mal que lo pasaron, que habían estado haciendo aquella carretera. Y bueno, pues Fernán tuvo ya desde entonces, ¿no? Ese interés. El gusanillo. Y claro, él me lo contó a mí y yo nunca había oído esta historia. Yo soy del Valle de Salazar, de Esparza, nunca había oído esta historia en casa, aunque mi padre sí conocía el tema. Y me lo contó, la verdad es que me impresionó que esa carretera por la que yo había pasado tantas veces, ¿no? Sí, si hubiera empezado a construir de esa forma, ¿no? Con tantos prisioneros allá, de esas maneras, y me parecía injusto que no se supiera, que los jóvenes del Valle no supiéramos nada, y bueno, me parecía que se tenía que sacar a la luz todo ese tema. Es curioso tanto silencio, ¿no? Sí, bueno, en realidad esta carretera también no es más que un ejemplo más de todo este silencio, porque a medida que hemos ido tirando un poco del hilo y investigando, pues hemos visto que son varias las carreteras que en Navarra se hicieron de esta manera.
también la que, bueno, hay varias, ¿no? La que va de Lesaca a Guipúzcoa por las Peñas de Haya, o la que une Eugi con Irurita, o Egozcue con Iraqui, y bueno, es fundamental, el trabajo de los presos y de los prisioneros es fundamental para la economía de posguerra, y sin embargo, pues eso, miles de personas, millones de personas pasan por carreteras, por vías férreas, visitan pantanos, bueno, y sobre eso pues prácticamente no se ha hablado nada, ¿no? Desde luego, claro, eso nos revela también no solamente la política de silencio que tuvo el franquismo, que eso es más lógico de entender, sino también la política de silencio que en torno a estos temas se realizó durante la transición. Uh-huh. Bueno, cuando decidís escribir sobre este tema, pues Fernando, con esa experiencia personal o esa uno lo decide y de ahí, ¿qué pasos se dan? ¿Cómo es el proceso de elaboración del libro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues claro, es algo que había pasado hace muchos años esto, y así en principio, sin tener más datos que los que nos había dado Manolo Santamarina, el amigo del abuelo de Fernán, nosotros lo que hicimos fue acercarnos a los pueblos en los que habían estado los batallones, a Vidango, Zaigal, en el Roncal también, y nos pusimos a entrevistar a la gente que en aquella época, pues que había vivido cuando habían estado los prisioneros allá. La mayoría eran unos críos, pero se acordaban perfectamente de cuando habían estado. Entonces, claro, estando allá, en principio lo que queríamos ver era un poco cómo veía la gente de los valles la estancia de estos batallones, ¿no? Y a los prisioneros, y ver un poco cómo lo veían desde allá. Pero claro, estando allá, nos empezamos a meter en los archivos municipales y encontramos pues unos datos que han sido fundamentales para el libro, y que fueron pues la lista de muchos de los nombres y apellidos y lugar de origen de muchos de los prisioneros que habían estado allá. Claro, con estas listas nos pusimos a buscarlos, y claro, pues ellos nos dieron un montón de información, bueno, no solo ellos, familiares de ellos, y bueno, y luego, claro, mientras hemos estado haciendo entrevistas, también nos hemos introducido en archivos que tienen información sobre este tema, en el de Ávila y en el de Guadalajara. Y bueno, pues con estos archivos, con la documentación de los archivos y con las fuentes orales, pues hemos ido elaborando el libro. ¿Cuánto tiempo os ha llevado todo eso? Pues prácticamente hace 4 años que empezamos, sí. Uh-huh. ¿Ha sido difícil acceder a esos archivos y acceder a los propios implicados en esta historia? Bueno, los implicados, la mayor parte de ellos... ¿A los que habéis podido acceder? Los implicados, la mayor parte de ellos están muertos, claro, ¿no? Porque ya son muchos años. Claro, pero bueno, una vez que les hemos localizado, pues por medio de destinos telefónicos, bueno, un trabajo un poco de mucha paciencia, ¿no? Bueno, pues una vez que les hemos localizado, la mayor parte de ellos sí que han tenido muy buena voluntad para contar su experiencia, aunque también nos hemos encontrado con algún caso de gente que o por miedo o por presiones familiares, mejor no recordar. Eso es, preferían no recordar, ¿no? Entonces, y luego lo que son los archivos militares, pues hombre, hay que decir por un lado que mucha documentación desgraciadamente no se puede consultar porque o se destruyó o todavía no está bien localizada, no se sabe muy bien dónde está. La información que está ordenada y que está catalogada, la verdad que hoy en día el personal de los archivos militares es personal civil que en principio no pone ninguna pega a la consulta, sino que es más que están colaborando con los historiadores. Pero bueno, eso es solamente una pequeña parte de la documentación que generaban estos batallones. Otra mucha, pues ya te digo, o se ha destruido en su momento o estará en sótanos, que claro, no solamente hace falta una voluntad de decir que no queremos ocultar nada, hace falta una voluntad en positivo de invertir mucho dinero para sacar eso, ¿no? para catalogar y para ponerlo, bueno, para dejarlo en disposición de que pueda ser utilizado por los investigadores. Supongo que esos prisioneros venían de distintas partes del país, ¿no? No eran de aquí precisamente, ni mucho menos. No, la mayoría, sí, como tú dices, venían del resto del estado, la mayoría eran andaluces, asturianos, vizcaínos, había catalanes, había de todo el estado, pero en general eso, andaluces, vizcaínos, asturianos, había también algún gallego, de todo el estado, sí. ¿A dónde habéis tenido que viajar, a ver, para hablar con ellos? Sí, pues en estos 4 años hemos estado, pues hemos estado en todos los sitios, hemos bajado a Andalucía, hemos ido a Galicia, Asturias,
a Vizcaya, pues eso, en Cataluña. Sí, ha sido un ir y venir. Pero a gusto, ¿eh? Contarnos un poquito esas experiencias, porque me imagino que ese contacto con ellos pues ha tenido que ser muy bonito, ¿no? Y muy gratificante para vosotros. Sí, hombre, ha sido una de las cuestiones más bonitas a la hora de todo el proceso de investigación, ¿no? Juntarte con gente con la que no te conocías, gente ya muy mayor, de 85, 88 años, que tampoco, algunos no estaban de salud especialmente bien, ¿no? Y sin embargo, pues de ello en sus casas nos han tratado pues como si fuéramos de toda la vida prácticamente, ¿no? Nos han abierto su casa, nos han tratado de maravilla y bueno, y con mucho cariño nos han contado sus recuerdos de entonces. Supongo que a pesar de eso, de ser muy mayores, de quizá no tener la salud demasiado buena, esos recuerdos, perdón, el aire acondicionado me parece que hoy me está haciendo mella. Que esos recuerdos probablemente los tendrán muy vivos, ¿no? Sí, se acuerdan perfectamente, aunque como ellos dicen, a veces la memoria, han pasado muchos años y la memoria, pues claro, es muy selectiva pero sí, se acuerdan perfectamente de aquello. O sea, sí, es algo que les ha impactado, que se les ha quedado ahí y además les extrañaba, ¿no? Que de repente vengan aquí dos personas que no conocemos de nada, después de 60 y pico años que nadie nos ha preguntado sobre esto, que se bajen dos personas desde Pamplona a que les contemos lo nuestro, pues la verdad es que les extrañaba, y de hecho nos preguntaban, una de las cosas que primero nos preguntaban era a ver por qué estábamos haciendo esto, como extrañados, ¿no? Después de tantos años en los que quizá nadie les preguntaba por eso, ¿no? Sí. Pero si alguien al que no conoces, alguien que no te conoce, te abre las puertas como nos las han abierto a nosotros, la verdad es que demuestra que, pues eso, ¿no? Qué necesidad hay de contar esto y, pues eso, ¿no? Qué interés tienen de que por fin se sepa, ¿no? Sí. Además, en estos programas de Eusko Ikaskuntza lo hemos comentado en muchas ocasiones, las fuentes orales, pues lo que aportan y que hay que darse mucha prisa, ¿no? Sobre todo para estos temas, el tiempo corre y esas fuentes pues dentro de poco se agotarán, ¿no? Sí, tristemente. Una de las mayores penas que tenemos precisamente a la hora de publicar ahora el libro es que varios de los prisioneros que hemos entrevistado pues han muerto ya. Y no lo han podido llegar a ver, ¿no? No lo han podido llegar a ver, sí. Pues sí, la verdad que una pena. ¿Se puede decir que es un libro de entrevistas o qué es? ¿Cómo lo definís? Bueno, es un libro de análisis, por así decirlo, de análisis sobre la organización y el impacto de las funciones políticas y el impacto de los trabajos forzados. No es simplemente un libro de entrevistas, pero sí que es un libro que continuamente utiliza los testimonios de los protagonistas, ¿no? No solamente de los prisioneros, también hemos entrevistado a los guardianes que estaban guardiándolos, a la gente de los pueblos que ¿Y ha sido más difícil esa tarea o no? Bueno, los guardianes eran soldados que estaban haciendo el servicio militar, no, claro, a los que no hemos podido entrevistar porque además eran mayores, eran a los oficiales militares, ¿no? Entonces estos eran gente joven que bueno, pues que estaban allí también porque les tocaba. Entonces ya te digo, o sea, aunque no es un libro de entrevistas, sí que hemos intentado por medio de los testimonios porque sea un libro ameno y que bueno, que todas esas entrevistas nos permitan acercarnos a esa realidad pues de una manera viva y continuamente pues a través de las vivencias de los protagonistas. Y yo no sé si por no destripar mucho el libro, ¿no? Pero por lo menos que algo nos contéis para que nos den ganas de leerlo. ¿Cómo era su relación, por ejemplo, la relación de esos prisioneros con el pueblo, ¿no? Con la gente que vivía en estas localidades? Bueno, pues la relación depende un poco también del pueblo en el que estaban situados los batallones. No es lo mismo la relación de los prisioneros con la gente de los pueblos en los que los prisioneros vivían, digamos, aparte del pueblo, como puede ser el caso de Igal, en el que los barracones en los que ellos dormían y hacían todo, digamos, estaban fuera del pueblo, en el monte, o como en el caso de Vidangoz, en el que los prisioneros pues bueno, dormían y todo en unas casas que estaban situadas en el mismo pueblo. La relación era diferente. Claro, lógicamente el contacto podría ser mayor. Sí, contacto había en todos los casos, pero desde luego, por ejemplo, en Vidangoz el contacto fue mucho mayor, porque todos los días pasaban por la calle, la gente del pueblo los veía que eran gente que sufría, que estaba en unas condiciones penosas, y mucha gente pues tendió a echarles una mano. Entonces, bueno, pues ahí sí que surgieron relaciones,
Tampoco dentro de los prisioneros fueron todas las relaciones iguales, porque es verdad que unos tenían unas condiciones mejores, había unos a los que les llamaban los enchufados, digamos, que eran los que hacían otro tipo de trabajo, ¿no? Más de intendencia, de... Entonces esa gente sí que pudo relacionarse también más con los del pueblo, e incluso entre ellos surgieron relaciones de amistad o de noviazgo, y otros sin embargo hablan de que prácticamente no tenían relación, pues porque iban al Tajo, del Tajo volvían al barracón y poco más. Entonces varía un poco el contacto hubo, pero sí que es verdad que de un pueblo a otro hay diferencias. ¿Algunos se quedaron por aquí después o no? No, en estos valles no, pero sí que hubo algunos casos de noviazgo que sí que luego volvieron a, bueno, por ejemplo Jesús Bilbao luego es un prisionero bilbaíno que luego vino a Pamplona a vivir, que se casó aquí con una chica de Pamplona que estaba en Burgui entonces, sí. y bueno, y otros, pues una chica de Roncal fue a Barcelona y otra chica de Virango también fue a Bilbao a casarse. Ajá. O sea que al final pues ese contacto había y en algunos casos fructificaba a pesar de las condiciones. Bueno, no sé si habéis llegado también a analizar por qué, antes lo comentábamos, ¿no? Ese silencio y por qué, pues no sé si en el libro se analiza o no, pero por qué no se ha hablado de este tema, por qué Edurne no sabía que esa carretera quién la había hecho, ¿no? ¿Se analiza eso también? Bueno, sí que lo analizamos un poco. Lo que pensamos es que al final eso nos lleva a analizar un poco lo que fue la transición española, en contraste con otro tipo de finales de dictaduras y, bueno, en concreto, por ejemplo, el final de otros fascismos europeos, ¿no?, que terminaron pues con la derrota en la Segunda Guerra Mundial del fascismo italiano o del alemán, o incluso con el final de otras dictaduras en América Latina, que muchas más recientes, pero que también han supuesto un final, una ruptura clara con los aparatos de la dictadura. En el caso español, pues los aparatos de la dictadura se mantuvieron, incluso pues dentro del ejército tuvieron un poder muy importante. Entonces muchos historiadores y muchos sociólogos o politólogos hablan de una especie de transición vigilada, tutelada. Había miedo a los militares, había todavía una especie de una sensación de que había temas de los que no se podía hablar, y entonces lo que está claro es que fue una gran oportunidad perdida, porque si esta labor que estamos haciendo ahora nosotros se hubiera hecho nosotros y muchas otras organizaciones, si esto se hubiera hecho hace 20 o 25 años, pues habría muchísima más información y sobre todo muchísima gente, miles de personas no se hubieran muerto con la sensación de que todos los sufrimientos que pasaron por defender al fin y al cabo la libertad, ¿no?, desde diferentes posturas ideológicas, pero defender un abanico de libertad frente al fascismo, pues no hubieran muerto en una especie de abandono y de silencio, es decir, aquí no ha pasado nada. Las conclusiones de este libro, de esta publicación, las tiene que sacar el lector, se las dais vosotros. ¿Qué es lo que habéis pretendido o qué reacción pretendéis conseguir en la persona que se acerque a vuestro libro? Bueno, intentamos, ahí hay varias, ¿no? Al final, me imagino que cada libro también deja abiertas diferentes posibilidades, ¿no? Este libro se puede entender desde el punto de vista más humano, también desde el punto de vista, nosotros pensamos que es muy importante también ver al final como en una situación de extrema pobreza, de extrema penuria, de disciplina muy dura, todavía el ser humano mantiene una capacidad de resistencia, de dignidad. Eso sí que lo hemos visto en los prisioneros y que nos gustaría que al final quede ahí, ¿no?, en el libro. Y por otro lado, que también se haga un análisis pues político o histórico de lo que fueron los trabajos forzados, que no simplemente pensemos que fueron sin más una especie de maldad o de crueldad, sino que sepamos ver qué función política tuvieron en la instalación del franquismo, que fue uno de los regímenes pues más autoritarios, más crueles y más violentos que ha tenido la historia de España. Y bueno, al fin y al cabo, si se asentó y si duró el tiempo que duró, fue precisamente por toda la brutalidad y toda la violencia que desplegó en un primer momento. Y bueno, dentro de diferentes tipos de represión y de violencia, pues estos trabajos forzados fueron una de esas posibilidades. En estos 4 años de trabajo, además de todas esas personas que os han abierto las puertas que decíais, ¿ha habido más gente que os ha ayudado? Sí, ha habido mucha gente que nos ha ayudado. La verdad es que este libro no se hubiera podido hacer sin la ayuda de un montón de amigos y amigas, de los familiares de los prisioneros también.
Pues ayuda del colectivo Eguzki Bideoak también, que fue el que nos dejó la cámara para poder grabar muchas de las entrevistas que hemos hecho. Y ayuda pues en un montón de cosas, desde la localización de los prisioneros hasta lo que ha sido transcripción de las entrevistas que hemos hecho. Nos han dado material fotográfico, nos han ayudado en tratamiento de imagen, bueno, en un montón de cosas, la verdad. Sí, o sea que la lista de agradecimientos del libro ocupa enorme. Editorial Salaparta, sí, si no me equivoco, y bueno, el libro está calentito porque está todavía sin presentar públicamente, ¿eh? Se presenta mañana. Mañana se presentará a la prensa por la mañana y luego a la tarde en un local de Baquia de Nechea, en la calle La Merced 18, local del Movimiento de Objeción de Conciencia, un local antimilitarista, ¿no?, en el que se ha trabajado mucho en el tema de la insumisión. Bueno, pues también queremos que un libro sobre la guerra, sobre los horrores de la guerra, pues también nos parece interesante que se presente en un local en el que se trabaja en contra de la guerra. Hemos comentado al comienzo que pertenecéis al colectivo Memoria en Videa, que decíamos más o menos traducido Los Caminos de la Memoria. Contarnos un poquito pues la historia de este colectivo y en qué trabaja habitualmente. Pues este colectivo surgió hace 2 años cuando pues un grupo de gente del Salazar, del Roncal, de Pamplona, pues decidimos que había que sacar a la luz este tema, el tema de, sobre todo, centrándonos en el tema de los trabajos forzados en la carretera de entre Igal y Vidangoz. Y pensamos que era necesario hacerles un homenaje en la misma carretera y que en esa carretera hubiera pues un monolito que recordara pues la lucha de toda esta gente y el castigo al que fueron sometidos por ello. Y pues como te digo, la asociación surgió hace 2 años, hicimos el homenaje y el monolito está ahí desde entonces, y en estos 2 años nos hemos dedicado a eso, a sacar a la luz este tema. Este año también les vamos a volver a hacer un homenaje el día 24 de junio, y de cara al año que viene queremos hacer una exposición también que recoja pues la historia de estos trabajos forzados. Y pues el objetivo es eso, sacar a la luz este tema y que la gente lo conozca. Recientemente también podíamos leer en la prensa un artículo relacionado con este colectivo, con Memoria en Videa, y también relacionado en este caso con los campos de concentración, que a veces nos parece que hablamos siempre de campos de concentración de otros lugares, pero que también los hubo en Navarra y mismo en Pamplona, sin ir más lejos, ¿no? ¿Qué iniciativa habéis tenido en ese sentido? Bueno, pues como tú dices, ¿no?, en el mismo corazón de Pamplona, en el Casco Viejo, ya hubo un campo de concentración en la Merced, y hemos presentado una moción al ayuntamiento que ni siquiera ha sido debatida porque los grupos de UPN y CDN decidieron que no merecía la pena ni hablar de ella, pidiendo que se colocara una placa en la puerta de la Escuela de Idiomas. En la puerta de la Escuela de Idiomas se ha colocado recientemente el arco de entrada del convento de la Merced, un convento que se derribó en los años 40, se mantuvo la entrada, y esa entrada precisamente era la entrada también del campo de concentración de la Merced, que está identificado así, con ese nombre, en la documentación franquista. Y pues hemos visto que todavía hoy aquí, al igual que, eso hay que decirlo, al igual que los grupos neofascistas europeos, hay gente que sigue negando la existencia de campos de concentración y que intenta ocultar su existencia. Por supuesto que fueron muy diferentes, eso sí que es verdad, que no son campos de exterminio como los nazis, pero lo que tienen en común la derecha navarra con otro tipo de derecha de ultraderecha neofascista europea es que ambos quieren eliminar ese tipo de memoria, no quieren que se sepa, mientras que otras derechas más civilizadas en Europa pues por lo menos sí que reconocen que eso es un patrimonio y que se debe conocer. Pues vamos a terminar aquí recordando mañana que se presenta ese libro del que hemos estado hablando, Esclavos del franquismo en el Pirineo, la construcción de la carretera Igal-Vidangoz en Roncal, a cargo de Fernando Mendiola y Edurne Beaumont. Y también quiero recordarles, como siempre, que la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, en el 3º y 4D, que el horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Fernando Mendiola y Edurne Beaumont, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que ricasco. Muchas gracias.